El silencio que sigue a una tormenta emocional suele ser el escenario donde se gestan las transformaciones más profundas de la vida y en el impredecible mundo de las celebridades. Estos giros drásticos a menudo se convierten en el epicentro de la atención pública. Imaginen por un momento lo que significa construir una existencia bajo los reflectores mediáticos, donde cada muestra de afecto, cada logro profesional y cada paso en falso son analizados minuciosamente por millones de personas alrededor del globo. En ese ecosistema de constante escrutinio, las relaciones sentimentales adquieren una dimensión casi mítica, presentándose ante el público como cuentos de hadas modernos, que parecen blindados contra cualquier adversidad cotidiana. Sin embargo, detrás de las fachadas resplandecientes de las alfombras rojas y los millones de reproducciones en las plataformas digitales, habitan seres humanos reales que enfrentan las mismas vulnerabilidades, los mismos desgastes emocionales y los mismos dilemas existenciales que cualquier otra persona. Cuando una de estas uniones tan emblemáticas y aparentemente inquebrantables comienza a mostrar fisuras, el impacto no solo se siente en la intimidad de su hogar, sino que resuena con fuerza en toda la cultura popular, desatando una ola de especulaciones, empatía y asombro generalizado. Es precisamente en la encrucijada del dolor y la renovación donde encontramos a figuras que deciden no dejarse definir por la tragedia o el final de una etapa, sino utilizar la ruptura como un trampolín hacia horizontes completamente inesperados y transformadores. Antes de adentrarnos por completo en los intrincados detalles de este impactante acontecimiento que ha sacudido las redes sociales y el mundo del entretenimiento, los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal, para no perderse ninguna de las actualizaciones detalladas y los análisis profundos que preparamos especialmente para ustedes en cada una de nuestras emisiones informativas. La historia que nos ocupa hoy comenzó a tejerse hace casi una década, en un entorno donde la redención, la música y el apoyo mutuo crearon un vínculo que muchos consideraban indestructible en el complejo universo del espectáculo contemporáneo. Durante años, esta pareja en particular representó un faro de esperanza y autenticidad, demostrando que era posible superar los pasados más tormentosos y construir un imperio basado en el amor incondicional y la complicidad absoluta. Sus seguidores fueron testigos de una evolución conjunta que parecía no tener límites, celebrando cada éxito musical y cada proyecto personal como si fueran propios, lo que consolidó una base de fanáticos sumamente leales y apasionados. Por esta razón, cuando los primeros rumores de un distanciamiento comenzaron a circular en los círculos de la prensa del corazón, la reacción inicial de la comunidad fue de absoluto escepticismo, negándose a creer que una estructura tan sólida pudiera tambalearse. Las señales eran sutiles al principio, apenas perceptibles para el ojo inexperto, pero contundentes para quienes saben leer entre líneas en la era de la comunicación digital globalizada. Un cambio en la frecuencia de las publicaciones compartidas, una sutil distancia en los eventos públicos y una atmósfera de introspección comenzaron a rodear a los protagonistas, alimentando una intriga que crecía como una bola de nieve. La confirmación de que algo definitivo había cambiado no tardó en llegar, pero lo que verdaderamente dejó atónito al público no fue solo la separación en sí, sino la drástica y valiente determinación tomada por una de las partes para redirigir su destino. En lugar de sumirse en el aislamiento o en el predecible ciclo de reproches públicos que suele caracterizar a los divorcios de alto perfil, la decisión adoptada fue un giro radical hacia el crecimiento intelectual y la reinvención absoluta. La transición de los grandes escenarios y los estudios de grabación hacia los pasillos académicos representa un cambio de paradigma tan extremo que ha dejado a los analistas de la cultura pop buscando explicaciones profundas sobre la verdadera naturaleza de esta metamorfosis. Este paso no solo simboliza un deseo de desconexión del ruido mediático que rodea una dolorosa separación legal, sino que plantea preguntas fascinantes sobre los anhelos latentes que muchas veces se sacrifican en nombre del éxito compartido y la fama conyugal. La atmósfera que rodea este anuncio está cargada de una mezcla de melancolía por el fin de una era romántica y una intensa expectativa por lo que depara este nuevo capítulo académico y personal. La opinión pública se encuentra dividida entre la tristeza de ver concluir una de las historias de amor más
singulares y aclamadas de los últimos tiempos, y la admiración ante la audacia de comenzar de nuevo cuando el entorno sugería un camino completamente diferente. Mientras los documentos legales siguen su curso burocrático en los tribunales correspondientes, los detalles que empiezan a emerger sobre los desencadenantes de la crisis pintan un panorama de tensiones acumuladas y desafíos profundos que permanecían ocultos tras las sonrisas de cara al público. Cada nueva revelación añade una capa de complejidad a una narrativa que está lejos de ser simple, mostrando que incluso las alianzas más fuertes pueden ceder ante presiones internas que el mundo exterior apenas alcanza a vislumbrar. La intriga se intensifica al considerar cómo se gestionarán los proyectos comunes y las decisiones de vida fundamentales que ya se habían puesto en marcha antes de que el matrimonio llegara a su punto de no retorno. Este escenario nos introduce en un relato donde la madurez, el dolor y la ambición personal se entrelazan de una manera única, preparando el terreno para una disección minuciosa de los hechos que transformaron una estabilidad aparente en una revolución vital completa. A medida que nos preparamos para desvelar los pormenores de los acontecimientos que precipitaron esta ruptura y los detalles exactos del nuevo e impresionante rumbo que ha tomado la protagonista, queda claro que este caso trascenderá las simples dinámicas del chisme de celebridades para convertirse en un referente de resiliencia y redefinición personal ante la adversidad extrema. Para comprender la verdadera magnitud de la tormenta que se desató detrás de las puertas cerradas de una de las residencias más observadas de Tennessee, es necesario sumergirse en los eventos específicos que marcaron el colapso definitivo de este matrimonio de casi una década. La confirmación oficial llegó a través de los registros del condado de Williamson, donde el renombrado intérprete de música country, de 41 años de edad y conocido en el mundo artístico como Jelly Roll, interpuso formalmente la demanda de divorcio el pasado 18 de mayo. El documento legal, ratificado posteriormente por diversas fuentes periodísticas de alto perfil como la prestigiosa publicación Page Six, citaba la clásica pero contundente fórmula de diferencias irreconciliables como la causa principal para disolver su unión con Alyssa Carter, públicamente aclamada como Bunny Shaw. Este acto legal, ejecutado de manera sorprendentemente discreta para evitar el frenesí inmediato de los reporteros gráficos y los analistas del entretenimiento, marcó el inicio del desmantelamiento de una vida compartida que se había edificado sobre la base de la superación de las adversidades individuales más complejas. A pesar de la profunda carga emocional que conlleva una separación de esta envergadura, los reportes iniciales indicaron que ambos cónyuges lograron alcanzar un acuerdo preliminar maduro y equitativo para la división de sus cuantiosos bienes materiales y las deudas adquiridas durante los años de matrimonio, intentando mitigar el daño colateral que una batalla judicial prolongada podría infligir en sus respectivas carreras profesionales y en sus familias. Sin embargo, la aparente calma de los tribunales contrastaba con la cruda realidad de los hechos que provocaron la ruptura, los cuales comenzaron a salir a la luz pública de la propia boca de los implicados. Fue durante una reciente e impactante emisión del exitoso programa de entrevistas en formato de audio y vídeo Dumb Blonde, conducido por la propia creadora de contenido de 46 años, donde la tensión acumulada y los detonantes reales del conflicto final adquirieron una dimensión dramática y sumamente reveladora para la audiencia internacional. En un testimonio caracterizado por una honestidad brutal que dejó mudos a sus oyentes, la anfitriona rememoró con precisión milimétrica la acalorada discusión doméstica que se convirtió en el punto de no retorno para la pareja, un altercado que tuvo lugar precisamente durante la celebración del Día de la Madre. En el transcurso de ese enfrentamiento verbal, cuya atmósfera describió como el punto máximo de un prolongado proceso de agotamiento emocional y desgaste psicológico, se pronunciaron las palabras fatídicas que sellarían el destino de su historia de amor. Agotada por la repetición de patrones conflictivos y sumida en una fatiga profunda, miró directamente a los ojos del ganador del premio Grammy y le espetó con firmeza la orden directa de presentar los papeles del divorcio de una vez por todas. Esta declaración no fue una simple amenaza vacía nacida al calor del momento, sino la transgresión deliberada de una regla de oro
que ambos habían establecido desde los inicios de su relación amorosa. Según explicó detalladamente la presentadora en su espacio mediático, la mención explícita del divorcio constituía el límite absoluto y sagrado que jamás debía cruzarse bajo ninguna circunstancia, una advertencia que, irónicamente, su esposo ya había formulado en múltiples ocasiones previas, durante disputas anteriores de menor intensidad. No obstante, la trascendencia de que fuera ella quien pronunciara la frase radicaba en su propia naturaleza personal, definiéndose a sí misma como un individuo cuyas palabras siempre sostienen un peso real y definitivo. Alguien que no recurre a ultimátums a menos que esté dispuesta a asumir las consecuencias directas de los mismos. La discusión concluyó de forma abrupta cuando tomó la decisión inmediata de empacar sus pertenencias personales en una maleta y abandonar de manera definitiva el hogar conyugal, materializando una distancia física que pronto se transformaría en una separación legal permanente. Pero las tensiones del matrimonio no se limitaban exclusivamente a las incompatibilidades de caracteres o a los roces cotidianos amplificados por la fama, sino que estaban profundamente arraigadas en un doloroso y desgastante proceso familiar que ambos habían emprendido en el plano privado. La conductora desveló ante sus seguidores que el complejo y frustrante camino de la fertilización in vitro al que se sometieron para expandir su descendencia jugó un papel fundamental en la desestabilización de la salud emocional de la pareja, a pesar de que el público general a menudo solo percibe los resultados exitosos y las imágenes felices que se difunden en las plataformas sociales al final de estos tratamientos. La realidad detrás de las cámaras fue calificada por ella como un trayecto devastador que carece por completo de belleza o romanticismo. Este esfuerzo médico prolongado a lo largo de 1 año y medio provocó estragos considerables en su bienestar emocional, espiritual y físico, reduciéndola gradualmente a lo que ella misma describió textualmente como un caparazón vacío de la persona vital que solía ser con anterioridad. La presión de luchar arduamente contra el reloj biológico para lograr la producción de una cantidad suficiente de óvulos viables, sumada al reto adicional que representaba su edad cronológica actual, generó una atmósfera de frustración constante ante los múltiples reveses médicos experimentados durante el proceso. Esta dolorosa travesía científica y personal, lejos de unirlos en la adversidad, terminó por socavar los cimientos de la convivencia y minar la resistencia de una mujer que sentía estar perdiendo su propia identidad en la búsqueda de un sueño compartido. A pesar del colapso del matrimonio y de la inminencia del divorcio legal, uno de los elementos más sorprendentes y generadores de debate en esta intrincada trama es la firme determinación de ambos exesposos de continuar con el proyecto de traer un hijo al mundo de manera conjunta. Esta decisión de mantener vigente el plan de paternidad compartida a través de los métodos de reproducción asistida previamente iniciados, incluso en medio de un proceso de separación tan drástico, introduce una capa de complejidad sin precedentes en la narrativa de sus vidas actuales. La resolución plantea interrogantes profundos sobre cómo gestionarán esta copaternidad en el futuro inmediato, obligándolos a redefinir los lazos que los unen y a transicionar desde un romance que se desmoronó hacia una alianza puramente familiar y colaborativa. El contraste entre la valentía académica que representa su reciente aceptación en la Universidad Estatal de Arizona y el dolor de una ruptura matrimonial tan expuesta al público configura un escenario donde la tensión no hace más que incrementarse a medida que se aproximan los siguientes pasos legales y personales. La encrucijada definitiva de esta historia no se limita a la disolución de un matrimonio mediático, sino que se expande hacia una profunda lección sobre la soberanía personal y la capacidad de reescribir el propio destino cuando las estructuras conocidas se desmoronan por completo. Al mirar con perspectiva la trayectoria de Alyssa Carter, conocida en todo el mundo como Bunny Shaw, queda claro que su existencia siempre ha estado marcada por una notable habilidad para desafiar las expectativas convencionales y transformarse en los momentos de mayor adversidad. Nacida en un entorno que exigía una resistencia inquebrantable, logró consolidar una carrera multifacética como modelo, empresaria y creadora de contenido de gran impacto a través de su aclamado espacio de entrevistas, donde ha dado voz a innumerables historias de superación. Su unión con la estrella de la música country Jelly Roll
cuyo nombre real es Jason Deford. Fue durante mucho tiempo el reflejo de dos almas, que habían navegado por aguas turbulentas en sus pasados individuales, y que habían encontrado en el amor mutuo un refugio de redención y estabilidad. La meteórica ascensión de su esposo en la industria musical, coronada con prestigiosos galardones y nominaciones al Grammy, estuvo profundamente entrelazada con el apoyo incondicional y la presencia constante de ella en cada alfombra roja y en cada decisión estratégica. Por ello, el anuncio de su aceptación en la prestigiosa Universidad Estatal de Arizona no es simplemente un cambio de rutina, sino un acto de profunda autoafirmación intelectual que marca el inicio de una era completamente independiente, donde los títulos académicos reemplazan a las etiquetas de la crónica social. La publicación en sus redes sociales con la contundente y esperanzadora frase que cuestionaba el inminente nacimiento de la doctora Shaw, ambientada con acordes musicales de gran intensidad, se convirtió en una declaración de principios ante sus millones de seguidores globales. Este paso hacia la educación superior a los 46 años, dejando atrás el rol de acompañante de una estrella de la música, resuena como un poderoso recordatorio de que nunca es tarde para buscar la validación interna y el desarrollo del intelecto, independientemente de la edad o de los reveses sentimentales que se hayan padecido. Mientras tanto, la comunidad que los rodea os observa con asombro cómo se materializa el acuerdo de continuar con el proceso de fertilización in vitro a pesar del distanciamiento legal y físico. Esta inusual y madura determinación sitúa a la expareja en una posición de vanguardia respecto a las nuevas dinámicas de la familia contemporánea, donde el deseo compartido de ejercer la paternidad y la maternidad trasciende los límites del matrimonio tradicional y las diferencias personales irreconciliables. Los protagonistas de esta historia están demostrando que el fin de una relación sentimental no tiene por qué significar el fin de un proyecto de vida tan noble y trascendental como la crianza de un hijo, priorizando el bienestar futuro de ese anhelado ser por encima de los orgullos y los dolores del pasado reciente. El impacto de este acontecimiento en la cultura popular es innegable, ya que obliga a replantear los conceptos de éxito, fracaso y reconstrucción personal en una sociedad que a menudo penaliza las rupturas y celebra únicamente las uniones perfectas. La trayectoria de ambos artistas seguirá caminos divergentes en los escenarios y los estudios, pero permanecerá unida de forma inexorable por este lazo familiar en construcción y por el respeto mutuo que han decidido mantener a pesar del cese de la convivencia. Para la audiencia que ha seguido de cerca cada uno de sus pasos, este desenlace no representa un motivo de desesperanza, sino una fuente de inspiración sobre cómo gestionar las crisis vitales más profundas con una mezcla de dignidad, valentía y visión de futuro. La metamorfosis de una mujer que se negó a ser un simple caparazón vacío y decidió convertirse en estudiante universitaria y dueña absoluta de su kino, es el verdadero núcleo de esta crónica de nuestro tiempo. Con esta transición hacia los libros, los campus universitarios y una nueva forma de entender la maternidad en el siglo XXI, se cierra un capítulo dorado en la historia de las celebridades. Pero se abre una ventana fascinante hacia el renacimiento de un ser humano que ha decidido no ponerse límites. Así concluye este detallado informe especial, dejando en el aire la certeza de que el verdadero éxito no radica en la ausencia de tormentas en nuestras vidas, sino en la capacidad inequívoca de elegir con total libertad hacia qué puerto decidimos navegar una vez que los vientos han cambiado su rumbo de manera definitiva.